simplemente pongo, señores embajadores, un ejemplo para terminar. En Colombia recientemente las comunidades indígenas retuvieron 30 miembros de la fuerza pública. Y la guerrilla, las insurgencias de lo que antes fueron las extintas FARC, las disidencias, retuvieron 4 más. Simplemente dialogando con unos y con otros se logró la liberación pacífica de todos los 34 miembros de la fuerza pública. No hubo un solo herido y sin embargo se tuvo ese resultado. Recientemente también vimos cómo en Brasil, cuando hay voluntad política, para ello se puede perfectamente repeler una agresión tan brutal como la que tuvieron sus instituciones, simplemente de manera no tan confrontacional, y no hubo muertos en un acto de despropósito como el que padeció el gobierno del Brasil. Entonces, con esto, señor presidente, simplemente termino y agradezco de verdad que se haya acogido la propuesta de declaración y que ojalá y sigamos realmente manteniendo el tema de defensa de los derechos humanos y de defensa de las democracias como temas permanentes en este Consejo. Gracias. Muchas gracias, Excelencia, por sus palabras. Now I offer the floor to the distinguished permanent representative of Uruguay. You have the floor, Excelencia. Bueno, gracias, presidente. Me parece que lo que corresponde inicialmente es un agradecimiento al comisionado Estuardo Ralón. Una vez más ha sido exhaustivo, preciso, sincero, porque creo que en circunstancias complejas la sinceridad se impone. A veces la retórica por recorrer un camino puede resultar muy atractiva, pero cuando las cosas están calientes y complicadas, tiene un gran mérito la sinceridad. Lo propio al embajador Duclos. Le agradezco también su sinceridad, el periplo que usted plantea, el recorrido, el camino. Con franqueza también me parece destacable. Y yo creo que de lo que se trata es de la declaración, presidente. Se trata de esta declaración. Y no puedo filosofar en torno a la misma, ni debo. Lo que debo es acotarme a la misma porque por algo establece un recorrido narrativo donde pone en primer lugar derechos humanos, democracia, Estado de Derecho. Y a mí me parece que esto es central. Y esto, para que sea central, debe serlo dentro de un clima y contexto de paz. Cuando uno habla de democracia, de Estado de Derecho, de derechos humanos, si el clima no es un clima de paz, estamos entrando en lo que se llama una contradicción ab initio, inicial, in totum. Quiere decir que respetándonos, porque este consejo de lo que trata es de reflexionar en términos internacionales, respetando de manera exhaustiva el principio de no interferencia, de no intervención, pero nos hace obligatorio en lo humano, en lo moral, desear, anhelar que el Perú recorra el camino que entiende pertinente en un clima de paz. En un clima de paz. Y eso implica que estos decesos a los que hace referencia el comisionado, estas personas heridas, esa expresión me pareció sumamente elocuente. Desescalar, dice Ralón, es una expresión donde no podemos más que coincidir. No podemos más que coincidir. Y eso es lo que tenemos la expectativa, el deseo y el anhelo. Y soy de los que creen
y seguramente habrán de coincidir conmigo, supongo que la inmensa mayoría de los miembros de este Consejo, que aquí podemos hablar y discutir de todo. Aquí podemos hablar y discutir de todo. Es más, debemos hablar y discutir de todo cuando se trata de garantías del Estado de Derecho de nuestros países, cuando se trata del tema derechos humanos en nuestros países, cuando se trata del tema de convivencia civilizada en nuestros países. Y vaya si tenemos expertise en esta organización en materia de recorridos en torno a convicciones democráticas, y vaya si también tenemos convicción y lamentablemente constatación explícita de países que no son democráticos. Nosotros convivimos con países que no son democráticos. Así que cuando estamos planteando una inquietud de esta naturaleza, como la de hoy, en un país como el Perú, donde tiene una constitución que está funcionando, donde hay un Estado de Derecho que existe, lo que anhelamos es que ese recorrido secuencial, ese planteo jurídico constitucional en torno a la elección anticipada, sea el camino que se recorra pacíficamente. Todo el mundo bajando el nivel de intensidad. De eso entendemos que se trata, pero esa es una decisión que toma el Perú per se y ante se. Y lo debe hacer, entendemos nosotros. Por eso hemos suscrito todos, o la inmensa mayoría de nosotros, esta declaración, porque queremos lo mejor para Perú. Todos sentimos, o la inmensa mayoría de nosotros, que actuamos con fenomenal sinceridad, queremos lo mejor para Perú, queremos un amanecer para Perú, queremos un momento de tranquilidad, de paz, de recorrido democrático para Perú. Y que culmine en algo que en ciencia política se llama de legitimación. Un momento de legitimación, un acto electoral como que plantea Perú para el 2023, es un acto de legitimación activa, de origen, de inicio, de continuidad, de lo que sea. Max Weber básico. Así que bueno, ese es el camino que se nos está planteando y es el camino que queremos que recorra el Perú. Presidente, expectantes, mesurados, reflexivos este Consejo, pero mesurado, entendiendo claramente cuál es nuestro papel. Ni un paso adelante en algo que pueda sentirse como que estamos interfiriendo, lejos de eso. Ni un paso atrás en lo que sea reclamar las garantías dentro de nuestros países para que la democracia y los derechos humanos se respeten. En esa zona de convergencia perfecta, jurídica, única, estamos seguramente la mayoría de nosotros. ¿Cuánto quería decir, presidente? Thank you very much, Excellency. I offer the floor now to our distinguished colleague from Canada. Ambassador Adsett, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Chair, Canada is closely following the protests in Peru, and let me begin by expressing our condolences to the families of all who've lost their lives or were injured since the beginning of the protests. Let me also join with others who've thanked everybody in this room for participating in constructive negotiations this morning in order to reach a consensus on this declaration. We reaffirm our support for freedom of assembly, freedom of peaceful assembly, and we condemn violence. We reiterate the need for a proportionate response by the security forces in full respect of human rights and due process. And we underscore our support for Peru's democracy and the constitutionally appointed government. To this end, Canada thanks the Permanent Council for receiving the President of Peru, Dina Boluarte, last week, allowing members to hear directly about the difficult situation Peru is facing. We also welcome the statements by the President and the government of Peru in support of national and international human rights mechanisms, including the Inter-American Commission on Human Rights. And we call on the government of Peru to address the conclusions of the recent IACHR visit to Peru, including its call to investigate promptly and transparently the deaths that have occurred since December the 7th. And let me thank as well Commissioner Rallon for being with us today and for his presentation. As reflected in today's declaration, we appeal to the Peruvian authorities to ensure democratic governance and institutionality through the prompt holding of free, fair, and transparent general elections with international electoral observation.
Finally, Chair, we support calls from the Peruvian government and civil society for peaceful dialogue in the spirit of democracy, to forge national unity, and to ensure dialogue that represents all Peruvians. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Ambassador Adsett. I now offer the floor to the distinguished Ambassador of Costa Rica. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, representantes permanentes, alternos, señor secretario general adjunto, delegados y colegas. Costa Rica agradece la convocatoria de la presente reunión y en particular las intervenciones realizadas por el señor embajador Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, y del señor comisionado Estuardo Ralón Orellana por su intervención. Señor presidente, este consejo le ha brindado cercano seguimiento a la situación en el Perú. El pasado 18 de enero recibimos acá un informe del comisionado Ralón sobre la reciente visita que realizó a Perú. Y tan solo hace unos días, el 25 de enero, celebramos una sesión protocolar donde escuchamos la intervención virtual de la presidenta de Perú, la señora Dina Boluarte, sobre la situación que vive este hermano país. Hoy mi delegación desea dejar constancia de que apoya el texto de declaración y agradece la presentación del mismo tan elocuente que hizo el distinguido embajador de Colombia y el embajador de la delegación de Antigua y Barbuda. Ante el incremento de personas fallecidas, deseamos también expresar nuestras condolencias a todas las familias y las víctimas afectadas y además manifestar toda nuestra solidaridad con el pueblo peruano. Una vez más, Costa Rica desea hacer un llamado para que se garantice el derecho a la protesta y que éste se ejerza de manera pacífica, sin violencia contra las personas ni contra la propiedad pública o privada. Y en los casos en que lamentablemente no se encuentren en presencia de manifestaciones pacíficas, Costa Rica desea hacer un llamado respetuoso para que la respuesta para detener los actos de violencia se realicen con pleno respeto por los derechos humanos de todos y con apego a los protocolos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza que hemos escuchado durante la sesión de hoy y de acuerdo con la intervención del comisionado Ralón. Esperamos que la implementación de un diálogo nacional amplio e inclusivo permita el pronto retorno de la paz y la sana convivencia en este hermano país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Excelencia. Ahora, I offer the floor to our distinguished colleague from Panama. Excellency, you have the floor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos agradecer la propuesta de declaración presentada por la delegación de Colombia y copatrocinada por la delegación de Antigua y Barbuda, que hemos trabajado entre varios Estados miembros, en casi la mayoría de los Estados miembros, para adoptarla hoy. Además, señor presidente, nuestra delegación quisiera expresar sus condolencias a los familiares de todas las personas que han perdido la vida en el marco de las protestas y manifiesta su solidaridad. Panamá ha seguido con atención la situación en el Perú, expresa su preocupación por los más recientes acontecimientos, porque se trata de un país cuya hermandad se fundamenta en los lazos históricos y culturales que nos identifican y es parte de nuestra región de América Latina y el Caribe. Nos sumamos a las voces que instan a la búsqueda de vías que faciliten el entendimiento lo antes posible, con la finalidad de encontrar soluciones genuinas e inclusivas para la solución pacífica a la presente situación y principalmente que permitan evitar nuevos acontecimientos que generen más violencia. Panamá deposita su confianza en el diálogo como el camino hacia el acercamiento entre todos los actores de la sociedad y considera que este recurso, junto con la validez de la institucionalidad democrática, constituyen los factores esenciales en la búsqueda de la solución a la presente situación. La delegación panameña ha tomado conocimiento del contenido de los pronunciamientos de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas y de las instancias interamericanas con relación a la situación en Perú, sobre la importancia de la protección y promoción de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y del llamado a las autoridades
que cumplan con sus compromisos internacionales, tal y como esta declaración adoptada por el cuerpo colegiado que representamos ha reiterado también en el día de hoy. Por último, Panamá continuará dando estrecho seguimiento de la situación, apoyando y colaborando al hermano Perú en los niveles posibles en la construcción de su propio camino Excelencia. para mantener... Excedencia, No hay- no hay- permiso. I'd like to confirm, please, that we are all able to get the full value of your intervention. Thank you, Excellency. And I'd ask, do we have the English interpretation restored now? Excellencia, puede continuar, por favor. Ya casi, presidente, Panamá continuará dando estrecho seguimiento de la situación, apoyando y colaborando al hermano Perú en los niveles posibles en la construcción de su propio camino para mantener la paz y fortalecer su institucionalidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Excellencia. I now offer the floor to the distinguished delegation of Paraguay. Distinguished colleague, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de Paraguay agradece la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente con la finalidad de considerar los acontecimientos recientes en la República del Perú, tomando nota al mismo tiempo de las presentaciones realizadas, especialmente la del comisionado Estuardo Ralón de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también valorando, por supuesto, la participación del embajador Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería peruana. Mi delegación manifiesta su satisfacción por el resultado final del pronunciamiento de este Consejo Permanente a través de una declaración que fue negociada y aceptada por todas las partes involucradas. Si bien todos tuvieron que ceder en algunas de sus posiciones iniciales, no caben dudas de que haber llegado al consenso significa un logro importante para esta organización. Quisiera aprovechar esta ocasión para reafirmar la posición del Gobierno del Paraguay ya expresada por su presidente de la República, señor Mario Abdo Benítez, al señalar que vemos con preocupación la situación en la hermana República del Perú y resaltando que la violencia nunca será el camino para resolver nuestras discrepancias en democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguished colleague. I now offer the floor to the distinguished permanent representative of Bolivia. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. El Estado Plurinacional de Bolivia celebra la realización de este Consejo Permanente sobre la situación de la hermana República del Perú y agradece a las representaciones de Colombia y Antigua y Barbuda por esta iniciativa. Y es que más allá de reiterar, como lo dejáramos sentado en el Consejo Permanente del 11 de enero pasado, nuestro más absoluto respeto a la autodeterminación de los pueblos y al principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados, no podemos quedar indiferentes ante la violación de derechos humanos y sobre todo ante la violación del derecho a la vida de personas humildes, de hermanos indígenas, campesinos, de gente sencilla que merece, al igual que todos los habitantes de una sociedad jurídica y políticamente organizada, todo nuestro respeto y nuestra valoración. Nos duele profundamente lo que ocurre en un país vecino, no solamente por la identidad cultural de nuestros pueblos, sino porque aún está fresca en la memoria de la nación boliviana la tragedia que significó las sendas violaciones a los derechos humanos y las masacres que vivimos el año 2019 en el último golpe de Estado que lamentablemente vivimos en las Américas y que ocurrió en Bolivia. Señor presidente, más allá de los discursos y las justificaciones, lo cierto y evidente es que nada, absolutamente nada, justifica la muerte de personas inocentes. Nada justifica la violación de derechos humanos. Ellos solamente ocurren cuando los gobiernos así lo determinan o así lo permiten por fines oscuros, mezquinos y sectarios. Y esta es la ocasión para que finalmente la Organización de los Estados Americanos demuestre que está en su naturaleza, y no solamente en el discurso y en la retórica, la defensa de la vida y los derechos humanos. Por ello, señor presidente, Bolivia apoya la declaración planteada por Colombia y Antigua y Barbuda y aprobada casi por consenso en este importante consejo.
Adicionalmente, señor presidente, respetuosamente sugerimos que bajo la expresa aquiescencia y aceptación de la República del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considere conformar con el financiamiento adecuado en el futuro un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que próximamente los hechos ocurridos en la hermana República del Perú sean investigados a profundidad, no solamente internamente, sino por una instancia internacional independiente, asegurándose así la prevalencia de la memoria, la verdad y la justicia. La experiencia de los grupos interdisciplinarios e independientes en materia de derechos humanos, cuanto menos en el caso boliviano, dieron buenos resultados. Nomás la semana pasada tuvimos la visita de la Comisión Interamericana en Bolivia, dando seguimiento a las recomendaciones del informe. Señor presidente, permítame concluir esta intervención trayendo aquí las palabras del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, expresadas en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, hace una semana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El Estado Plurinacional de Bolivia es respetuoso del derecho internacional y de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, pero no podemos simplemente obviar la situación de grave crisis política y social que vive el pueblo hermano del Perú. Con la República del Perú somos hermanos de sangre. Estamos consternados por las decenas de peruanos que han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales. Nuestra solidaridad Excelencia, muchas gracias por su paciencia. Sí, estoy seguro que no está terminado con su presentación el embajador, pero tenemos un problema. ¿De dónde debe resumir su presentación el embajador? Sí. Excelencia, hemos perdido la interpretación de su presentación por quizá un minuto. Quizás puede regresar para repetir un párrafo. Concluyo. Gracias. Es importante el planteamiento y concluyo brevemente, presidente. Muchas gracias. Reitero, adicionalmente, señor presidente, Bolivia respetuosamente sugiere que bajo la expresa aquiescencia de la República del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considere conformar con el financiamiento adecuado un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que en un futuro próximo los hechos ocurridos en la hermana República del Perú sean investigados a profundidad, no solo internamente, sino por una instancia internacional e independiente, asegurándose así la prevalencia de la memoria, la verdad y la justicia. La experiencia de los grupos interdisciplinarios e independientes en materia de derechos humanos, cuanto menos en el caso boliviano, dieron buenos resultados. Nomás la semana pasada, la CIDH visitó Bolivia para hacer seguimiento a las recomendaciones del estudio. Permítame concluir esta intervención trayendo aquí las palabras del presidente constitucional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, expresadas en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe hace una semana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El Estado Plurinacional de Bolivia es respetuoso del derecho internacional y de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, pero no podemos simplemente obviar la situación de grave crisis política y social que vive el pueblo hermano del Perú. Con la República del Perú somos hermanos de sangre. Estamos consternados por las decenas de peruanos que han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales. Nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia, considero que desde la CELAC y desde otros foros internacionales debemos expresar nuestra preocupación por los sucesos que acontecieron en la hermana República del Perú y debemos exhortar a las instituciones del Estado peruano para que junto a su pueblo tomen el camino del entendimiento para recobrar la paz social y la política en su país. Como lo expresó el Papa Francisco, consideramos que debe haber un llamamiento para que cesen los actos de violencia en Perú, animando a todas las partes implicadas a tomar las vías del diálogo entre los hermanos de una misma nación, con pleno respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Fin de cita. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Excelencia. Now I offer the floor to the distinguished representative of Brazil. Distinguished colleague, you have the floor. Muito obrigado, senhor presidente. O governo brasileiro segue firmemente comprometido com a vigência do Estado Democrático de Direito no Peru. Nesse sentido, Temos acompanhado com preocupação
e sentimento de solidariedade o desenrolar dos acontecimentos internos do país, marcados pela escalada de atos violentos. Agradeço inicialmente a apresentação do comissário Estuardo Ralón, primeiro vice-presidente e relator para o Peru da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como agradeço igualmente a participação do embaixador Paul Duclos, falando em nome do governo de nossa nação vizinha. Lamentamos os enfrentamentos que têm resultado em perdas de vidas, ferimentos graves e atos injustificados de vandalismo e destruição. Conclamamos todos os irmãos peruanos a engajarem-se no diálogo e na construção de consenso. Como indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula da CELAC recém-realizada em Buenos Aires, é importante deixar claro que somos uma região pacífica, que repudia o extremismo, o terrorismo e qualquer forma de violência política. O Brasil manifestou disposição de ajudar, no que o governo peruano considerar útil, o processo de transição para eleições antecipadas, nos marcos constitucionais. A declaração que aprovamos hoje no Conselho Permanente é sinal desse esforço no sentido de cooperar com o Peru para que possa superar tempestivamente a atual crise. Analisamos o documento. Analisamos o documento e apoiamos sua elaboração e negociação no intuito de encontrarmos um denominador comum que possa engajar todos os lados da situação. Senhor Presidente, o Brasil também reconhece e preza muito especialmente o direito à liberdade de expressão e à livre manifestação pacífica. Nesse contexto, tomamos nota com preocupação das denúncias sobre uso excessivo da força por parte das forças de segurança. Repisamos ainda mais a importância de que se garantam a integridade e o devido processo legal, a começar pelo ex-presidente Pedro Castillo. O Brasil seguirá colaborando com total disposição e atitude construtiva com vistas à prevalência da paz e do Estado de Direito na vizinha nação peruana. Muito obrigado, senhor presidente. Thank you very much, distinguished colleague. I now offer the floor to the distinguished Ambassador of the United States. Excellency, you have the floor. Thank you, Chair. The United States remains concerned by the violence in Peru. As others have said, we too want to extend our condolences to the deceased, the injured, and their family and friends. One life lost in Peru or anywhere else is too many. Like many other delegations present, we remain committed to helping Peru through this difficult time. We believe it remains essential for the international community to stand by Peru's democracy in this critical moment by supporting the Boluarte government. Mr. Chair, I want to emphasize that we support the work of the OAS, the Inter-American Commission on Human Rights, and others to foster peace, dialogue with relevant actors, and reconciliation. We also join others in calling for dialogue, adherence to peaceful protest, and respect for human rights and due process. We urge all political and social factions to cease violence and unrest. As also stated by others, we remain concerned about the violent demonstrations. We do recognize the right of peaceful assembly. That said, we reiterate our call for calm, dialogue, and for all actors to exercise restraint and nonviolence. We welcome President Boluarte's stated efforts, as she mentioned here at the Permanent Council last week, to dialogue peacefully with relevant actors and groups across the country to end the violence and foster a return to calm and reconciliation. We support President Boluarte's commitment to allow the Independent Attorney General to investigate all deaths related to the protest and to ensure
Peru's security forces uphold the law and order consistent with human rights and Peruvian law. Furthermore, and I want to underscore this point, we remain committed to helping Peru strengthen its democratic institutions. We owe it to Peru to support as it tries to address this situation. Above all, the people of Peru deserve stable democratic institutions that follow Peru's constitution, adhere to the Inter-American Democratic Charter, and carry out the mandates of a democratic governance. Lastly, we want to underscore that the timing of elections in Peru is a question for the country's leaders and institutions to decide in accordance with their constitution. We believe the OAS has an important role to play as a partner to Peru in helping to provide the conditions for free and fair election. In that vein, the United States stands ready to support. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, Excellency. I now offer the floor to distinguished permanent representative of Antigua and Barbuda, Ambassador Sanders. You have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'm sorry I have to take the floor again, but there are one or two remarks that were made here this afternoon that I think deserve some comment. Mr. Chairman, over the last few days, and particularly this morning, the delegation of Peru actively participated in the negotiations and settlement of the declaration that this Permanent Council adopted here today. In fact, if the Peruvian delegate had not participated and had not agreed to the text of that declaration, my delegation would not have presented it to this Permanent Council this afternoon. It was on the clear understanding that what we had devised, negotiated, and with what he agreed was the text. Therefore, when my distinguished friend, the Ambassador of Uruguay, invited you to request of him that he take the floor to make his position clear on the text, I would have expected him to say what I just said, and that is that he participated in these negotiations and discussions, and that we arrived at a text with which he agreed on behalf of his government. I didn't hear that, Mr. Chairman. Maybe I fell asleep. I hope I did, because that would have been the right thing to say. I was also surprised that what I heard from the distinguished representative of Peru, and this may be his government speaking rather than him, what I heard was finger-pointing as to who was responsible for this and who was doing what. But it was a one-sided presentation. And I think we should all bear in mind that what we did hear from him was a one-sided presentation. There are other players whom he mentioned who do not have a voice at this table. Fortunately for us, each of our delegations have access to much broader information from many other sources, all of which, or at least some of which, are extremely reliable, including the Inter-American Commission on Human Rights and the United Nations body itself. So we have a wider source of information from which to draw our conclusions. It would have been encouraging, Mr. Chairman, for us to hear a very strong commitment from the government that it would facilitate and participate in meaningful and inclusive dialogue for which the UN Secretary General had called to address this current situation. We all know, even though we may not say it, that the situation in Peru did not start in this contention. It is a deep-rooted problem.
And it is a deep-rooted problem that needs addressing. And it needs addressing by the political actors in Peru in a much more inclusionary way and a much more less discriminatory way than they have done in the past. And it would have been very good for us to hear that the government of Peru was fully committed to that process and in fact would advance it. My delegation continues to stand in solidarity with the people of Peru, and we look forward to hearing that commitment from the government for dialogue and for early and free and fair elections. I cannot tell you, Mr. Chairman, that I was not sorely disappointed that the Congress of Peru decided to reject the request of the president to bring forward the date of elections. Because I suspect that unless that is done and an inclusionary dialogue started before it, we will be discussing Peru for a very long time. And I hope that is not the case. I sincerely hope that that is not the case. In any event, my delegation will continue to watch events in Peru attentively to support respect for human rights and human rights for all. Now, Mr. Chairman, this Permanent Council has adopted a declaration today whose positions ought not to be dissected for selective use for the political advantage of one party or another. We did not write a document in pieces. We wrote a document whose message is in its entirety. And that is how this declaration must be seen. It is a complete document and must be taken on the whole for which it was intended. Now, Mr. Chairman, for the international community and the OAS in particular to continue to support Peru in this critical moment and in the days to come, we expect respect for human rights. That is a sine qua non. And amongst those human rights is very importantly the right to life. Human beings were not meant to be shot down in the streets. We also call for protests to be peaceful. And in fact, if we can advise the protesters, we would tell them, your best bet when you protest is to do what we do in the Caribbean. We seek permission first from the police to hold the protest march. We not only get their permission to hold the permit, but we get a route and a place on which we can hold those protests. They are conducted peacefully, but noisily. Nobody can escape the fact that the protest is happening, but nobody is locked up at the end of it, and no policeman uses any tear gas or bullets or whatever to dispense crowds. So, at the end of the day, sir, my delegation may be small, but I hope our voice on principle is big and loud. And I hope that from these councils, all of the discussions that have had today, and the very constructive and encouraging statements made by every delegation will be taken on board by the government of Peru in particular, because they are the ones who hold the power right now, but also by the other political players. We have no interest in Peru other than to make sure that it is peaceful, its people are safe, and the country progresses. Thank you very much. Thank you very much for your remarks, Ambassador Sanders. If I may, I'd only just note that your remarks reminded me of the statement by the Foreign Minister of Trinidad and Tobago when he referred to the fact that small states matter. I offer the floor now to our distinguished colleague, Permanent Representative from Chile. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. También agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular al comisionado Ralón y al embajador Duclos por sus reportes previamente entregados.
La conducta de Chile en estas materias es conocida, distinguidas y distinguidos colegas. Defensa de los derechos humanos y de la democracia en todo contexto, ocasión y lugar. En ese camino nos ha tocado, por ejemplo, coliderar el grupo de trabajo de este Consejo Permanente sobre Nicaragua. En esas circunstancias, como ustedes bien saben, hemos recalcado que nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos está por encima de cualquier color político y que no caben justificaciones cuando lo que está en juego son los derechos más elementales. Hoy corresponde a esta organización llevar esas palabras a la práctica. Y por ese trabajo solo cabe reconocer a las delegaciones de Colombia y Antigua y Barbuda por su liderazgo en este asunto de principios, tan urgente como fundamental. Porque ni las injustificables acciones del expresidente Castillo, ni las consideraciones políticas, preocupaciones económicas pueden estar por sobre el compromiso con los derechos humanos. Así lo hemos dicho antes y así lo repetimos ahora. Y lo hacemos plenamente conscientes de que ningún país del hemisferio o del mundo carece de tareas en este ámbito. Sin ir más lejos, en la sesión recién pasada de este mismo Consejo informamos en otros asuntos la instalación de un mecanismo conjunto entre el Estado de Chile y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH tras el estallido social del año 2019 en nuestro país. Por eso, porque nuestra historia reciente y desde luego también la historia de mayor data no nos permiten hacer otra cosa que alzar la voz ante las circunstancias que hoy se nos presentan. Por eso no tuvimos duda en respaldar la búsqueda de un diálogo político que permitiera superar la obstrucción y el desconocimiento de su legitimidad que enfrentó el gobierno anterior en nuestro vecino país. Todas esas consideraciones, por supuesto, no fueron obstáculo para que Chile alzara su voz también para condenar el actual inconstitucional del expresidente Castillo el 7 de diciembre pasado. Y bajo los mismos principios, democracia y derechos humanos, horas después reconocimos y respaldamos la asociación constitucional que dio inicio al gobierno de la presidenta Boluarte, porque así lo define la institucionalidad que nuestro país respeta. Desde entonces, estimadas y estimados colegas, han pasado 54 días y 58 muertes. Por eso es del todo pertinente que cada uno de nuestros estados y este Consejo Permanente se pronuncie con preocupación por la situación que se vive en el vecino país del Perú. Lo hacemos, como bien dice la declaración que hemos aprobado, preocupados por las denuncias de excesivo uso de la fuerza en la represión y de la violación del espacio académico, precepto fundamental para la libertad de pensamiento en nuestras sociedades y que recuerda tristemente las más lamentables épocas de nuestro hemisferio. Lo hacemos también con la tímida esperanza de que las nuevas vías que se exploran en el mensaje de ayer por parte del Ejecutivo del Perú contribuyan a abrir un diálogo inclusivo que permita encontrar en la sociedad peruana los caminos hacia la gobernabilidad democrática y el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Excelencia. Now I offer the floor to our distinguished colleague, permanent representative from Argentina. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, sentirme muy interpretado por las palabras del embajador de Colombia a posteriori de la aprobación de la declaración. Así que en esa intervención resumo muchas de las cosas que podría haber dicho. Más allá de la mayor o menor afinidad, de las mayores o menores coincidencias que tengamos entre los gobiernos de los estados parte, para la Argentina fue muy importante la participación de la misión de Perú para apoyar esta declaración. Esta no es una declaración probablemente ideal para ninguno de los estados, pero es la declaración posible para haber alcanzado un pronunciamiento común. La Argentina siempre lo hace desde el marco general del respeto a los derechos humanos y a la paz, sabiendo que la responsabilidad principal, inexcusable, en el cumplimiento de los principios para velar por los derechos humanos es del Estado. Esto dicho como principio general, un Estado no puede condolerse
por las víctimas. Un Estado debe garantizar y evitar la presencia de víctimas. La otra perspectiva que compartimos es la de los dos informes, el de hoy y el anterior del del comisionado Ralón, fundamentalmente. ¿Sigo? Había una interrupción, puede continuar, por favor. Excelencia. Fundamentalmente, cuando plantea la necesidad de la no criminalización, no estigmatización, no descalificación de la protesta social, y cuando insta a la recuperación de la legitimidad de las instituciones políticas. Y finalmente, el párrafo de las elecciones, para nosotros también es fundamental el haber contado con la participación y con la anuencia de la misión de Perú, porque tanto las elecciones como todo el reencauzamiento del proceso político debe hacerse únicamente recayendo en la responsabilidad y el diálogo pacífico de todas las peruanas y peruanos. Desde esas perspectivas es que nosotros apoyamos este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Excelencia. I offer the floor now to our distinguished colleague, permanent representative from Mexico. Excellency, you have the floor. Gracias, señor presidente. México ha tomado nota de las presentaciones realizadas por los embajadores de Colombia y de Antigua y Barbuda, así como del relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionado y vicepresidente de la Comisión, Estuardo Ralón, que dan cuenta de la preocupante situación política, institucional y de derechos humanos por la que continúa atravesando la hermana República del Perú. Hace apenas 12 días, en este Consejo Permanente, rechazamos el uso desproporcionado de la fuerza pública para responder a las protestas sociales generadas a partir de la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, situación que lamentablemente no ha cambiado, pese a los pronunciamientos del gobierno ante medios de comunicación y foros regionales e internacionales. Dolorosamente, la cifra de personas fallecidas y heridas ha seguido aumentando. A los familiares de las víctimas reiteramos nuestras condolencias y solidaridad. Además, se han registrado hechos a todas luces reprobables, como la incursión violenta de fuerzas de seguridad a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en un operativo que, como lo reportó la CIDH en su comunicado del 27 de enero pasado, resultó en la detención masiva de 193 personas, entre ellas una mujer embarazada, niñas y niños, personas indígenas, personas mayores, estudiantes y 4 periodistas, y en cuyo contexto, cito, se abren comillas, se dieron denuncias de detenciones arbitrarias y allanamiento de dormitorios de líderes estudiantiles bajo la presunta comisión del delito de terrorismo, agresiones verbales en el uso del lenguaje intimidatorio, despreciativo, racista y humillante, así como relatos de que a mujeres detenidas se les había obligado a desnudarse y a hacer sentadillas. Cierro comillas. Mi delegación expresa nuevamente la inquietud por la observancia a los derechos humanos, así como al debido proceso y a las garantías judiciales a las que tienen derecho funcionarios del gobierno y la ciudadanía que ha participado de las protestas sociales. Asimismo, hace votos para que las investigaciones que desarrollan las autoridades peruanas se lleven a cabo de forma diligente y exhaustiva, salvaguardando en todo momento los derechos humanos y procesales de todas las personas detenidas, incluidas las de Pedro Castillo Terrones. México reitera su llamado para que cese la represión y para que a través del diálogo y el respeto a los derechos humanos y en apego al orden constitucional, el pueblo peruano decida en democracia sobre el destino de su país. En este sentido, se considera que la interrupción de la fluidez del diálogo con otros países, aún en situaciones complejas,
no es el camino recomendable para avanzar hacia esos objetivos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Excelencia, por sus palabras. I offer the floor now to our distinguished colleague, Ambassador from Ecuador. Tiene la palabra, Excelencia. Gracias, señor presidente. Gracias también por su trabajo esta mañana para llegar al consenso. Gracias también al trabajo de la delegación de Colombia y de Antigua y Barbuda, que ha permitido sí, decía que expresaba mi reconocimiento, como han hecho todas las delegaciones, al trabajo de la delegación de Colombia y de Antigua y Barbuda respecto a la declaración que ha sido adoptada esta tarde por la... Permiso, Excelencia. Ups. Permiso, Excelencia. Tenemos un problema. Un minuto, por favor. Sabotaje, Lucho. No sabotaje. La vecindad, por vecino. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1, adjusting our portfolio of existing projects, 2, exploring new projects to meet emerging needs, and 3, expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and Efectivamente, llegar a un texto de consenso y aceptable para casi todas las delegaciones. Quisiera expresar también el reconocimiento al informe que presentó el comisionado Estuardo Ralón, siempre muy ilustrativo, objetivo, revelador, y también de manera particular quisiera expresar el reconocimiento de mi delegación a la presencia del alto funcionario del Perú y la exposición que ha hecho esta tarde. Ecuador asiste a esta reunión con mucho dolor y tristeza por la situación que vive nuestro vecino el Perú y sobre todo por los fallecidos y los heridos, que lamentamos profundamente y sobre quienes exteriorizamos nuestras condolencias y solidaridad, así como a sus familias y a quienes son víctimas de los ataques y la violencia surgida en las protestas. Ecuador acude también a esta convocatoria porque asume que una sesión para abordar cualquier situación interna en un país miembro debe, por principio, contar con la voluntad favorable del Estado concernido y por ello registra con relevancia la presencia y participación en esta sesión y en los trabajos preparatorios de la misma de la alta delegación del Perú que nos acompaña, y asimismo hemos registrado el ofrecimiento que ha hecho esta tarde para seguir colaborando con los organismos internacionales. La institucionalidad de la organización, sin duda y con fundamento, se ha puesto en marcha para abordar la situación de determinados países de momentos históricos, sin contar con una expresión favorable de esos miembros cuando se ha tratado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos o situaciones de regímenes que actúan flagrantemente de manera contraria al orden democrático o en circunstancias de ruptura del orden constituido o conforme a instrumentos jurídicos expresos como la Carta Democrática Interamericana. De ese modo, no se atenta al principio de no injerencia en asuntos internos en otros estados. Por ello, no debemos contribuir a la construcción de un precedente que abra la posibilidad de que se analice la situación de un país cuando éste se encuentra
lidiando con delicadas situaciones internas de acuerdo con su propio sistema constitucional y normativo. No se trata de indiferencia, como bien puntualizó el embajador de Bolivia hace un momento, sino de respeto a la soberanía y al principio de no intervención. Y en ese sentido nos hacemos eco del pronunciamiento de la Secretaría General de la ONU, que exhorta a la moderación para evitar una nueva escalada de violencia en el Perú y reitera su llamamiento a las autoridades para que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y subraya además que las protestas deban desarrollarse de forma pacífica, respetando el derecho a la vida y la propiedad. Las instancias donde deben resolverse las consecuencias de los actos de violencia en cada país son absolutamente propias de cada uno y corresponden a su ordenamiento jurídico, que tiene coherencia con la evolución de las sociedades y también con el sistema internacional. De ahí que, en el ámbito regional, por ejemplo, cuando se agotan las instancias nacionales, se puede recurrir y se debe recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en busca de justicia y reparación. La violación de los derechos humanos y la agresión a las personas, venga de donde venga, jamás deberían quedar impunes, de manera que efectivamente la organización abandone la retórica, como bien dijo el embajador de Colombia, y sea efectiva en la garantía de derechos y libertades en el continente. Como señaló asimismo el comisionado Estuardo Ralón, para el contexto que nos ocupa ahora, los hechos de violencia no deben desnaturalizar la protesta. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, ya lo expresó en este mismo foro, en una visita protocolar que la hizo hace pocas semanas. Abro comillas, no se trata de legitimar o no a gobiernos y mucho menos a gobernantes. Se trata de respetar a cada país miembro, su soberanía y su institucionalidad democrática. Para ello, la Carta Democrática Interamericana de 2001 es el más ambicioso documento para la protección de la institucionalidad democrática en la región. E igualmente, reiteramos con la expresión del primer mandatario ecuatoriano de apoyo a las instituciones democráticas establecidas constitucionalmente en el Perú y al diálogo político para que el pueblo peruano encuentre una solución duradera y efectiva a la crisis política que le afecta. Cierro comillas. Saludamos que este enfoque haya sido recogido en la declaración que acabamos de adoptar esta tarde. Y con ese mismo espíritu tenemos presente el llamado que nos hizo el propio comisionado Ralón y que ha sido corroborado en el informe de esta tarde al constatar que la sociedad peruana no se está escuchando entre sí. La salida a esta crisis debe pasar por un mecanismo de escucha efectiva, con compromisos de todas las partes y de respeto al Estado de Derecho. Y en ese contexto se requiere de un diálogo amplio, genuino e inclusivo, como han convocado muchos de los intervinientes de esta tarde, y con un enfoque intercultural y territorial que conduzca a acuerdos respetuosos del Estado de Derecho y donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. Respetuosamente, el Ecuador suscribe ese llamado al diálogo y hace votos, una vez más, a la paz y por el cese inmediato de los actos de violencia y de agresión. Renueva su respaldo al Perú y a los peruanos, al ordenamiento jurídico democrático nacional e internacional aplicable y, sin duda alguna, a todos los medios de solución pacífica e institucional a los cuales el país hermano recurra. Seremos parte de cualquier esfuerzo en el cual, bilateral o multilateralmente, podamos contribuir a solicitud del Perú para superar la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia, por sus palabras. Now I offer the floor to our distinguished colleague, permanent representative from Guatemala. Excellency, you have the floor. Gracias, señor presidente. Presento mis saludos respetuosos al señor Director General de Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería del Perú, embajador Paul Duclos, al secretario general Almagro, al secretario general adjunto y a las honorables delegaciones presentes en esta sesión extraordinaria. Mi delegación coincide con el embajador Sanders en cuanto al respeto con el cual se negoció entre los estados la declaración que hoy han presentado los estados proponentes.
Agradezco asimismo la presencia esencial de la honorable delegación del Perú como Estado concernido y reconocer al Gobierno del Perú, quien en todo momento ha demostrado su apertura de participar en las valoraciones desarrolladas en el marco de esta organización y ha abierto sus puertas y ofrecido la colaboración brindada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de sus funciones a fin de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. En ese marco valoramos el informe ofrecido por el relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionado Edgar Estuardo Ralón Orellana, primer vicepresidente de la CIDH, por la sinceridad, como se ha dicho hoy, de su intervención y cuidado para destacar de manera objetiva los aspectos de fondo más relevantes recogidas durante las últimas visitas de la CIDH en diciembre y en enero de este año. Como es de su conocimiento, Guatemala formó parte del grupo de Estados miembros de esta organización que, en cumplimiento de la resolución de este Consejo Permanente, respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática, la democracia representativa en el Perú, rindió un informe preliminar y uno final que se vio precedido por los hechos que hoy nos convocan. Guatemala reitera su respaldo al contenido del informe antes indicado y el valor de las recomendaciones ahí vertidas. Como Estado miembro de este Consejo y de la familia de las Américas, hemos seguido con atención y profunda preocupación los hechos que prevalecen en la hermana República del Perú, que atentan contra la democracia y los derechos humanos de todas las personas, enlutando a ese país, dejando un lamentable saldo de víctimas y pérdidas a la propiedad pública y privada. Guatemala expresa en esta sesión extraordinaria y de acuerdo a su profunda vocación democrática, su solidaridad con el pueblo peruano, a la institucionalidad del Perú, y por eso apoya el llamado a promover el diálogo pacífico entre todos los actores de la sociedad en el marco del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Finalmente, Guatemala, con pleno respeto a la soberanía, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados y el trato respetuoso entre ellos, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad peruana para que retomen el diálogo y construyan consensos para la superación de la actual coyuntura política en el marco del Estado de Derecho para alcanzar la paz a la que tienen derecho todos los hermanos peruanos. Gracias, presidente. Muchas gracias por sus palabras, Excelencia. I now offer the floor to our distinguished colleague, Permanent Representative from Dominican Republic. Excellency, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Agradecemos la convocatoria a esta reunión y el esfuerzo realizado por las delegaciones de Colombia, Antigua y Barbuda y Perú para avanzar la declaración que hemos adoptado en el día de hoy. República Dominicana desea reiterar su preocupación por la situación en el Perú. Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad peruana a encauzar por las vías institucionales sus reclamos y aspiraciones. Nosotros aspiramos a que se sorteen las contradicciones basadas en tensiones políticas mediante el diálogo y la concertación. Igualmente, anhelamos a que en cualquier lugar se eviten las confrontaciones motivadas por diferencias socioeconómicas, étnicas, raciales, religiosas u otras particularidades. Exhortamos también a evitar la incitación a la violencia por la divulgación de narrativas divisivas, discriminatorias e inflamatorias. Hacemos un llamado al liderazgo político, a las autoridades y a los medios de comunicación a no condonar tendencias de este tipo y a evitar la atmósfera de impunidad que pudiera existir. La flagrante ausencia de justicia puede impulsar aún más las tensiones y dar pie al aumento de sensación de impotencia, miedo, resentimiento, no solo entre las víctimas y sus relacionados, sino también en los segmentos de la población más vulnerables. Desde República Dominicana estamos confiados en que con madurez y sensatez el diálogo inclusivo, tolerante y respetuoso primarán en los procesos que vengan en lo adelante para evitar mayor deterioro del tejido social peruano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Excellencia. Now I offer the floor to a distinguished permanent observer from the Holy See. You have the floor, Excellency. Muchas gracias, señor presidente. Esta delegación de la Santa Sede
agradece la convocación de esta reunión extraordinaria del Consejo Permanente para considerar los recientes acontecimientos en la República del Perú. Además, agradece las intervenciones e informaciones compartidas por el embajador Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia, y por el embajador Ronald Sander, representante de Antigua y Barbuda, como también por el excelentísimo Paul Douglas, director general para Asuntos Multilaterales y Globales del Perú, y también lo compartido por el comisionado Edgar Eduardo Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta misión ha recibido de buen ánimo el proyecto de declaración que ha sido propuesto y aprobado, en el que se insta al diálogo inclusivo y a la construcción de consensos para asegurar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. El Papa Francisco sigue muy de cerca la situación que atraviesa el Perú y ha tenido ya varios pronunciamientos públicos. El más reciente, el pasado 22 de enero, en el que imploraba el cese de los actos de violencia, como ha referido el distinguido representante de Bolivia, mención que se agradece. El Papa sostiene que la violencia apaga la esperanza de una solución justa de los problemas. Asimismo, anima a todas las partes involucradas a emprender el camino del diálogo entre hermanos de una misma nación, en el pleno respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por último, se unía a los obispos peruanos en un apelo rotundo: no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes. Señor presidente, la Santa Sede estima los trabajos que realiza la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrar esos mecanismos de encuentro y entendimiento. Asimismo, la Santa Sede asegura que está disponible a ser instrumento que favorezca el diálogo entre las partes y un lugar de encuentro ante las divergencias para favorecer la estabilidad necesaria en vista de una pacífica transición democrática. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Excellency. I now offer the floor to the Secretary General before I offer the floor to the distinguished Ambassador from Peru. Secretary General, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Coincidimos con los términos incluidos en la declaración aprobada, negociada fundamentalmente por Antigua y Barbuda y Colombia, en especial por hacer énfasis en la importancia de la defensa del Estado de Derecho, así como la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades individuales. En pocas palabras, el aseguramiento del orden constitucional. En ese mismo sentido, valoramos muy especialmente el informe presentado por el comisionado Ralón. Agradecemos también el informe del embajador Paul Duclos. No está de más reiterar, señor presidente, que cualquier paso que demos con respecto a Perú debe tener como norte la preservación del bien más preciado que nos corresponde tutelar, la vida. Todos nuestros pronunciamientos sobre la compleja situación del Perú parten sobre la base del debido respeto y el cumplimiento de los diferentes instrumentos con que cuenta la OEA, es decir, la Carta de la Organización, la Carta Democrática Interamericana, así como la normatividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una solución democrática es necesaria para Perú. El país se encuentra sumergido en una crisis respecto a la cual el grupo de alto nivel, conformado por el Consejo Permanente, advirtió oportunamente, haciendo un llamado urgente a una tregua política y al diálogo entre actores políticos y sociales. Lamentablemente, las valiosas sugerencias del grupo de alto nivel no tuvieron eco en el sistema político, que se precipitó hacia una crisis inducida, como advertía el informe del grupo de alto nivel que podía suceder. Se insistió
en algo señalado por el grupo de alto nivel como el uso abusivo del instituto de la moción de vacancia. Y el presidente Castillo recurrió a la peor idea de todas, a la más antidemocrática posible y disponible, disolver el Congreso. La disolución del Congreso no puede ser algo que tomemos ligeramente jamás. Uruguay en 1973, el presidente Juan María Bordaberry disolvió el Congreso y lo pagamos con 12 años seguidos de dictadura. Esto no es algo para tomar a la ligera, ni para esconder ni barrer bajo la alfombra. Debemos tener claro que esa solución no tenía nada democrática, sino más bien de ruptura institucional. La peor opción de todas hoy es el estancamiento de esta situación. El Perú debe moverse hacia adelante, hacia elecciones libres y transparentes que le den un nuevo gobierno con la legitimidad necesaria para abordar los problemas acuciantes que refleja esta crisis del país. El Perú está pagando con muertos ineficiencias del sistema político e irresponsabilidades varias. La paz social y la paz política se edifica con responsabilidad social, responsabilidad política, atendiendo a los problemas de la gente, resolviéndolos. No es en vano atender a la desigualdad, eliminar toda forma de discriminación, eliminar las inequidades y la pobreza, eliminar la informalidad económica, la falta de empleo, la inseguridad. Debemos comprometernos todos con la solución democrática. Debemos ser conscientes que esto no se resuelve forzando la Constitución, ni alterando las reglas del juego, ni violentando a la gente, ni violentando al país. Se resuelve con más democracia, la que surge al respeto a la ciudadanía, de los derechos de cada ciudadana, de cada ciudadano, el respeto y fortalecimiento de las instituciones, al respeto de las constituciones y las leyes, con diálogo, con trabajo político conjunto, entre todas, todos, sin más muertes, sin más violencia. En este sentido queremos enfatizar nuestro llamado urgente para que así sea. Las acusaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y la violación de los derechos humanos deben ser investigadas de inmediato y sus responsables judicializados, tal como ha sido expresado en este propio Consejo Permanente por autoridades peruanas. Reiteramos que la Secretaría General está presta a continuar apoyando al Gobierno del Perú en cualquier requerimiento que nos sea formulado para contribuir a pacificar la actual situación de agitación política que vive el país. Exhortamos a los partidos políticos con representación en el Congreso que escuchen a la ciudadanía, que se pongan al servicio de la vida y no al revés. Recordamos que hay tratados que obligan al Estado peruano. Exhortamos a todos los ciudadanos a manifestarse sin violencia. También exhortamos a los distintos medios de comunicación, formales e informales, que procuren la objetividad y el equilibrio en el flujo informativo, teniendo en cuenta que la veracidad de estas también depende el detener la violencia. A la luz de estos hechos, las distintas voces peruanas que se expresan, es evidente que se puede convocar a elecciones generales lo antes posible, con apego a las leyes vigentes en materia electoral. Gracias, señor presidente. Thank you for your remarks, Secretary General. I now offer the floor to the delegation of Peru. Ambassador Duclos, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco al secretario general y a los estados que han intervenido, cuyas reflexiones no hacen sino ratificar la importancia que asignan al acompañamiento solidario en el proceso de superación de la crisis política en la que el Perú se encuentra abocado. Quisiera hacer algunos comentarios a las amables intervenciones presentadas en esta sesión. Primero, destacar que el gobierno de transición de la presidenta Dina Boluarte es consciente de la delicada y compleja situación política y social que atravesamos, y que ello demanda, sin duda, esfuerzos considerables de concertación y apertura, de diálogo amplio, de búsqueda de acuerdos y consensos, que el gobierno del Perú ha reiterado en todos los foros en que ha participado. Y coincidimos plenamente con la necesidad de combatir cualquier tipo de estigmatización y discurso de odio contra cualquier peruano o peruana, lo cual hace parte de una política de Estado en mi país. Dichos esfuerzos tienen, sin duda, como objetivo principal el alcanzar esa paz necesaria que hoy se ha mencionado y anhelado, sin la cual el camino se torna muy complejo.
Por eso es muy importante que la declaración que hoy hemos aprobado se haga un llamado a todos los sectores de la sociedad peruana para que respeten los derechos de reunión y de protesta, pero que estos deben ser ejercidos de manera pacífica. De igual forma, el Consejo Permanente ha hecho un llamado para retomar el diálogo y construir consensos necesarios para superar la actual coyuntura. Reitero también el compromiso firme del Perú con las investigaciones necesarias para establecer la verdad y encontrar responsabilidades en el caso de las afectaciones ocurridas en el Perú, a fin de permitir que la justicia llegue a todos, especialmente a la familia de los fallecidos y de quienes han sufrido lesiones. El Perú no considera necesario, sin embargo, la participación de terceros actores o instancias en este momento y en estas investigaciones, para lo cual se cuenta con una institucionalidad idónea y adecuada, absolutamente independiente y con todas las facilidades para alcanzar su cometido. Con relación al expresidente Pedro Castillo, creo que ya me he referido extensamente, indicando que el debido proceso se encuentra plenamente garantizado. Quizá agregar que en el Perú se respeta de la manera más absoluta el principio de separación de poderes, y es preciso explicar que el gobierno no puede influir en las decisiones del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación o del Tribunal Constitucional, que, como lo ordena la Constitución, son entidades autónomas. De igual forma lo he hecho con relación a la Universidad Mayor de San Marcos, en el sentido de que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre cualquier denuncia planteada. De igual forma, el Gobierno del Perú no puede sino coincidir con lo indicado por la CIDH respecto a la urgencia de incorporar medidas específicas que garanticen un trato digno y respetuoso de las personas detenidas, particularmente en el caso de las mujeres, niñas y adolescentes. Finalmente, deseo saludar el respaldo y solidaridad transmitido por los estados del Consejo Permanente a través de la declaración que he saludado y felicitado en varios momentos en esta sesión, cuyo consenso es evidente que compartimos. Quiero agradecer de manera especial a la Delegación de Colombia por haber facilitado esta declaración. Nos satisface también el compromiso de todos los miembros de este Consejo Permanente con nuestra democracia y el Estado de Derecho en el Perú, y con el llamado al adelanto de elecciones que fuera requerido por la presidenta Dina Boluarte el día de ayer. Todo ello en el objetivo común de que los peruanos seamos capaces de encontrar la paz social y de esta manera la estabilidad y el desarrollo del país necesarios para el bienestar de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, embajador Duclos. There being no further requests for the floor, I wish to thank all delegations that have contributed to this very important discussion on the recent events in Peru. I know several delegations have individually expressed their condolences to the families of those who have lost lives, and of course to the wider population, the people and government of Peru. However, on behalf of the Permanent Council, may I please express our collective expression of condolences as well. There being no further requests for the floor, we have concluded the order of business for this special meeting. Today's comments will be recorded in the minutes of our meeting, and therefore I thank you all for your participation, and the meeting is now adjourned. Unprecedented challenges to our member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with